Cayo Calígula fue uno de los peores tiranos que padeció Roma y que la humanidad recuerde. Venía de la línea de Augusto, su madre Agripina, su padre Germánico. Germánico que tenía una popularidad inmensa entre las legiones romanas y que un día apareció muerto, envenenado, y todo apuntó a que lo envenenó Tiberio. Tiberio era el emperador, era el sucesor de Augusto, estaba en la isla de Capri, dedicado a gobernar a control remoto a través de cartas interminables que escribía al Senado y a través de un válido terrible. Los válidos han sido espantosos a lo largo de la historia. Este de Tiberio se llamaba Sejano, el que cometía crímenes atroces para mantenerse en el poder como dueño de la voluntad de Tiberio. Pues a la distancia todo indica que Tiberio mató a Germánico, que su esposa Agripina, es decir, la madre de Cayo Calígula, obviamente se trastornó con ese hecho, que las legiones querían a Cayo Calígula y que el niño, siendo muy niño y siendo adorado por las legiones, terminó saltando de persona en persona y estuvo donde su bisabuela y estuvo donde su abuela Antonia y su bisabuela Livia y estaba unos años con ellas, 2 o 3 años, y después lo mandaban a otro sitio. Nadie se preocupó realmente por la educación del niño y sobre todo por darle afecto, por darle seguridad. Terminó yendo por reclamo de Tiberio a Capri. Allá estuvo con Tiberio, que lo había adoptado como hijo, y finalmente muere Tiberio y lo sustituye Cayo Calígula. Una vez en el poder y una vez reconocido por las legiones, empieza un reinado que parecía promisorio, tomando unas medidas adecuadas, pero vienen sus desenfrenos. Ya de joven, de niño, antes de asumir el imperio, él asume el imperio en el año 37, cuando tenía 25 años. Él había nacido en el año 12 de nuestra era. Se decía de sus desenfrenos, eh, de sus actos terribles homosexuales. Eh, Cometió incesto con sus propias hermanas y se vanagloriaba de ello. Y ya de emperador, aquello fue la locura, la locura. Las tristes hazañas, entre comillas, de Cayo Calígula en el orden sexual son interminables. Desenfrenado como homosexual, desenfrenado como bisexual, eh, invitaba a sus amigos y las invitaba con sus esposas y obligaba a las esposas a que marcharan al frente suyo. Después las invitaba a un cuarto vecino y volvía haciendo alarde de lo que había acabado de hacer con la esposa de su amigo que estaba ahí sentado y de las maravillas o de los defectos que le encontraba a la mujer que acababa de violar. Y esto era así. También fue desenfrenado en la utilización del poder para matar, para asesinar a todos sus posibles enemigos, imaginarios, supuestos. Derrochó el dinero a manos llenas para estimular a la plebe con los juegos de los gladiadores. Cayo Calígula es el fundador en forma y en serio de la institución de los gladiadores para darle gusto al populacho romano. Él tenía sus propios favoritos, él asistía al circo romano. Era espantoso, Cayo Calígula. Su política internacional fue muy pobre, se dedicó en Oriente, él traía rasgos de su formación oriental y se dedicó a practicar una política en el Oriente para crear muchos príncipes que lo atendieran y que lo siguieran, rompiendo la unidad imperial que inclusive había tratado de hacer su padre adoptante Tiberio. Hizo campañas y campañas imaginarias. Se tomó a Britania, a la Gran Bretaña, lo que no había logrado hacer César en su momento, pero esa fue una expedición de nada, de mentiras. Pero regresaba y se hacía seguir como un gran triunfador y aquello eran los desórdenes. Tantos regalos hizo
tantas bestialidades, obligaba a la gente a comer oro, comida mezclada con oro, y él mezclaba también la comida con piedras preciosas. Terminó por arruinarse y cuando se arruinó se volvió un depredador feroz contra todos los que tenían bienes. Y aquello fue una locura y esa locura no podía perpetuarse. No llevaba sino 3 años y ya en el año 40 él llegó a ser emperador en el año 37 después de haber cometido todas las barbaridades, nombró a su caballo Incitatus como senador. ¿Qué desórdenes, qué barbaridades, qué atrocidades no le son imputables a Cayo Calígula? Empezaron las tormentas que lo amenazaban y empezaron, válganos Dios, con un hecho singular. Mandó matar, porque le dio la gana, a Betilieno Baso y le ordenó a su padre que presenciara la ejecución, a Capitón. Capitón tramó una venganza contra él y dijo que era verdad que su hijo era un insurrecto y que iba a hacer matar al emperador, pero que él estaba también ahí y que quería decir quiénes eran los que estaban conspirando contra la vida del emperador. Y entre ellos mencionó a la propia esposa del emperador, a Cesonia, una de las 4 que tuvo, más la infinidad de mujeres que pasaban todos los días por su lecho. Entonces ya no sabía qué hacer este hombre, estaba desesperado, estaba enloquecido, tenía una guardia germánica que lo seguía, pero vino la conspiración, integrada por tribunos de la Guardia Pretoriana, por Casio Querea y por Cornelio Sabino, también Emilio Régulo, natural de Córdoba, España, por Annio Viniciano, amigo de Lépido, y por Valerio Asiático. Un día que estaban en unos juegos, lograron llevar por un túnel especial que tenía este hombre cuando quería ir de los juegos a su mansión imperial. Esta vez quería saciarse con la comida de lo que era desenfrenado y en el camino empezaron a darle puñaladas. Lo mataron y no contento con eso, fueron a buscar a su esposa, un tal Julio Lupo, mató a Cesonia y ¡qué horror! Mató a la hija de Cesonia y de Cayo Calígula, la pequeña Drusila de 2 años, cogiéndola por los pies y estrellándola contra un muro. Vino luego la reacción de los germánicos, de la guardia germánica, la pararon diciéndole que había muerto Cayo Calígula. No hubo manifestaciones en su favor. Su cuerpo tuvo que recibir honras fúnebres de sus hermanas, a las que él violaba y con las que mantenía alguna relación de favor. Los tiranos han tenido a lo largo de la historia suerte parecida. Sus propios amigos, sus seguidores, quienes han dejado caer la cerviz para rendirle pleitesía a los tiranos, terminan por darles muerte. Esto fue lo que pasó un 24 de enero, como hoy, en el año 41, cuando los conjurados asesinaron al peor de los tiranos que haya recordado la historia hasta ese momento, porque vendría después Nerón a competirle con ventaja. Cayo Calígula fue asesinado por sus amigos un día como hoy, 24 de enero, en el año 41.